Arrastreo guztioi, no por conocido, voy a dejar de presentarle al ponente debidamente. Carmelo Sáenz de la Maza, Leyo Astarra de Pro, me ha dicho que lo recalque, de Mendivile, nacido en Mendivile. Bueno, Santimami 1, Mendivile. Nacido en Mendivile, allá por un año que hoy le permite haberse jubilado merecidamente y contemplar también el mundo desde una cierta atalaya de sabiduría, ¿no? Licenciado en Derecho, es un apasionado de la historia, de la filosofía, de la política, de la música y no necesariamente por ese orden. Es un enamorado en definitiva de Leioa y del país de Euskadi. A lo largo de su vida ha sido mucho y bueno. En el partido fue director del Departamento de Estudios, miembro burukide del Bizkai Buru Batzar y presidente del Tribunal Nacional de Justicia. En responsabilidades institucionales fue concejal en el Ayuntamiento de Leioa del año 1983 a 1991, fue parlamentario en Gasteiz del año 90 al año 99, consejero secretario de la presidencia del gobierno con el lehendakari Ardanza, estrecho colaborador de él del año 95 al 99, perdón, del 91 al 95, alcalde y presidente de Eudel desde el año 99 al año 2007. Y en el ámbito privado ha sido también director general de SICSA y presidente de Elkarkidetza los últimos 13 años de su vida hasta que se ha jubilado recientemente. Y sobre todo es un culo inquieto. Es un culo inquieto con el que yo he tenido la suerte, el placer y el orgullo de haber podido trabajar estrechamente y aprender mucho de lo que realmente sé hoy. Yo siempre digo, y se lo he comentado y lo suelo poner muchas veces como ejemplo a la gente que arranca ahora en la actividad institucional en el ayuntamiento, que cuando estábamos en el ayuntamiento y siendo yo más joven que él, a mí me ha llevado siempre con la lengua afuera. siempre cansado, porque es verdad que era y sigue siendo un todoterreno. Hoy va a dar el inicio a un ciclo de 3 charlas que pretenden desgranar lo que ha sido el desarrollo urbano de Leioa. Una primera charla que se va a los inicios, a cuando nació Leioa como antiiglesia hasta las postrimerías del franquismo. Posteriormente habrá otra que abarcará los años de la democracia y una tercera que esperemos que la dé el actual alcalde para que nos hable del futuro, de lo que ha de ser Leioa los próximos 30, 35, 40 años. Carmelo, ataque. Eskerrik asko, Dabesi, eskerrik asko etortzeagatik. Hacemos un viaje al pasado, 31 de octubre de 1526, o sea, hace 500 años. Ese día se culmina un deseo de los Leiastarras de aquel momento y se le concede tener parroquia propia, San Juan Bautista. En aquel momento seguramente, por lo que indican algunos libros e investigaciones, era poco más o menos una ermita, que ya en ese momento tienen parroquia y párroco. Tardan un poquito más para tener cementerio propio y se desanexiona de Erandio. Hasta entonces pertenecíamos al municipio de Erandio. Entonces era rey de España Carlos I de España y V de Alemania. Era muy mayorcito, tenía un regente. Estamos en el final del medievo y inicio de la Edad Moderna. Y todavía nosotros estamos en el régimen foral. Teníamos una anteiglesia. Una anteiglesia es un ayuntamiento bajo la forma foral de organización municipal en el País Vasco. En esa fecha se nombra regidor, alcalde y a la vez apoderado de las Juntas de Gernika a don Diego de Arechavaleta, primer alcalde de Leioa. Bueno, ¿y cómo era Leioa en aquella época? Ahí tenéis unas imágenes. Esta imagen que veis ahí, luego la vamos a ver ampliada. Esa imagen es duplica dos imágenes. Es el Leioa de hoy y cómo era el Leioa en 1526. La gente no sabe, pero en 1526 el mar entraba en los terrenos de Leioa. Y de hecho, si os fijáis por la parte derecha, luego lo vamos a ver en grande, ¿eh? Las Arenas. ¿Por qué se llama Las Arenas?
porque durante siglos eran un arenal enorme. Y el mar entraba, había unos límites difusos entre tierra y mar. Había muchas marismas, el agua entraba. No es que hubiera grandes profundidades, pero estaba todo inundado por agua que se retiraba con la bajamar y subía con la amblemar. En la parte alta de Leioa había, ya para 1526, por lo visto había tres, bueno, estaba la iglesia de San Juan, estaban las tres ermitas, estaba la ermita San Bartolomé, la de Ondiz y la de Santimami. Parece que también. Y Euskadi, Leioa era básicamente un pueblo agrícola ganadero. No habría más de 300 personas en Leioa. No habría más de 300 personas. Entonces, aquí lo tenéis más grande, ¿no? Por la parte derecha, fijaros, en las aguas entraban, todas las arenas estaba cubierto por el agua. Insisto, no es que hubiera mucha profundidad, ¿eh? Entraba, eran marismas, arenales. Por esa parte llegáis, si veis cómo penetra por toda esta zona, ya llega hasta el edificio Govela, hasta ahí llegaba el agua. Os sorprende, ¿verdad? Y por aquí tenemos Lamiako Playa, la playa de la Lamia. Sí. Todo estaba, entraba en las aguas, eran unas marismas. Entraba por Akeche, llegaba a Udondo, e incluso por esta parte entraba por lo que hoy es calle Luis Bilbao Líbano, y llegaba hasta el centro cívico. Esto no es un capricho mío, esto forma parte de una investigación histórica, geológica, de un grupo de arquitectos. Nos lo dio en su día, es Arechavaleta, que fue el arquitecto que nos hizo las normas subsidiarias, hizo esta investigación. Bueno, en el desarrollo futuro de Leioa hay 5 factores clave. Primero, lo que va a ser el proceso de industrialización en el siglo XIX, finales de la segunda parte del XIX y siglo XX. Eso va a afectar, lógicamente, al desarrollo de Leioa. Segundo, el imprescindible encauzamiento de la ría del Nervión, que ya habéis visto cómo estaba hasta 1526, y la construcción del puerto exterior. ¿Para qué? Para posibilitar la navegación y el comercio. Tercero, la planificación del sistema de carreteras de Vizcaya, que va a realizar la Diputación, eso nos va a afectar también, y de manera muy notable, como veremos, y el crecimiento expansionista de la ciudad de Bilbao. Eso también va a tener una influencia notable en nuestra vida. Cuarto, inevitablemente, la dictadura de nuestro amigo el general Franco, todo un periodo de 40 años donde va a haber un gobierno dictatorial, sin democracia, sin participación social y ciudadana, con un modelo de gestión pues bastante lamentable, ¿no? Y eso en el ámbito urbano va a tener un impacto, como veréis, notabilísimo. Y luego, finalmente, la evolución hacia una sociedad postindustrial, básicamente desde finales del 50-60, pasa de una sociedad totalmente industrial a una sociedad postindustrial donde entramos a gobernar a partir del año 79. Yo de eso no voy a hablar, hablaré la semana que viene, el mes que viene en ECO, con lo que hemos hecho en la planificación y la gestión del suelo y del territorio. Bien. Bilbao nace en 1300, una ciudad muy vinculada a la ría, una ciudad medieval. En 1500 se crea el Consulado de Bilbao, que es una institución que organiza el tráfico marítimo, resuelve conflictos, y ya el consulado, desde los siglos XVI y XVIII, se preocupa por lo que es la delimitación de las orillas y la adaptación de los muelles portuarios, que era inevitable, ¿no? Muy interesante. Esta imagen es muy interesante, supongo que lo veréis, y si no lo veis, lo vais a tener por correo electrónico, ¿eh? Este es un plano de 1731 de Pedro Moreau, es de un francés, donde describe cómo, aquí tenéis, esto era lo que luego va a ser las arenas, son arenales, la ría, y cuando entra la ría tiene muchos problemas en la embocadura, luego lo veremos. Había 2 canales, un canal que entraba por aquí junto a la playa de Lamiako y otro canal por aquí que llegaba a la playa de Sestao. Y en el centro había un gran banco de arena, un gran banco de arena. Esa es la realidad morfológica de la ría en aquellos años. Esto creaba muchos problemas de navegación, había muchos accidentes, incluso naufragios, y continuamente había que hacer reparaciones y ampliación de los muelles. Este es un mapa muy bonito, de 1739, es un mapa británico, lo vamos a ver más de cerca, que describe una extensa de zonas móviles. Aquí entramos desde la costa, las arenas, la Lamiako Playa, esta zona central que os comentaba, la playa de Sestao,
Y esto era un pequeño desastre. Aquí hay dos cosas muy interesantes. Esto que veis aquí es el río Gobelas en aquella época. El río Gobelas en aquella época desembocaba prácticamente la playa de la Bola, un poquito más a la izquierda, que hay las arenas. Y esto producía dos efectos. Las mareas y la fuerza del río Gobelas desparramaba la arena y creaban una barra. ¿Qué es una barra? Pues una especie de largo espacio lleno de arena que con la bajamar salía. Y esto cerraba el acceso a la ría de Bilbao. Aquí indica 8 feet, 8 pies. 8 pies son 2,5 metros, que indica que en alta mar, entre la superficie y la arena, había 2,5 metros. Imagínate, para entrar en un barco complicado, ¿no? Esto era muy lamentable. Entonces ya rápidamente empiezan a aparecer planos como este que empiezan a dibujar, oye, esto lo tenemos que arreglar, tenemos que hacer una canalización de la ría que sea regular, resuelva todo este lío que tenemos aquí, ¿no? ¿Lo veis? Entonces rápidamente se ponen a trabajar. Hacia 1780, corremos muchos siglos, porque no hay mucho que contar, no tenemos muchas fotos ni planos de esa época. Ni tampoco cambió la historia mucho. Ni cambió mucho, había mucha gente maravillosa, pero la realidad era lo que era. Las aguas todavía penetraban como sabíamos, crecen el número de caseríos, están identificados, los barrios, barrio de Zuazo, barrio de Aróstegui, de Úbeda, de Basáñez, de Arara, de Artaza, de Ondiz y el barrio de Akeche. Son los barrios que había en aquel momento, esto está chequeado de la documentación de aquella época. Y le lleva un espacio entre Bilbao y el mar. Y estamos todavía con un pueblo agrícola y tradicional que va a pasar rápidamente a esto, sobre todo en la segunda parte del siglo XIX, descubrimiento de las minas de hierro, generan una dinámica increíble de transformación industrial y, bueno, pues fijaros la gente que trabajaba en las minas, ¿no? Hay una foto ahí bonita que va a derivar luego en todo este emporio industrial de aquella época y la industria también naval. Algunas imágenes bonitas de aquella época y un poco más recientes, pues era una gozada, ¿os acordáis, no? No era muy agradable porque era bastante, cuando éramos chavales, pues hombre, el medio ambiente no estaba muy bien cuidado, pero aquello era espectacular desde un punto de vista industrial. Fíjate, encontramos un plano del proyecto de escuela de 1855, que es la escuela que ya no está, que estaba junto al ayuntamiento, y la casa consistorial con la iglesia de 1865. Sí, el tejado, mirad el tejado con evidentemente es un tejado que ya no está, luego lo voy a contar. Es una iglesia, no era muy grande. Aquí tengo la inestimable ayuda de Mari Carmen, que me ha puesto algunas fotos, luego le vamos a ver. 1876. Este señor tan elegante es Evaristo Churruca. Cuando veis en las arenas, en la parte izquierda, ahí está el muelle de Churruca, ¿no? Con una escultura. Es este señor, que es el responsable de la Junta de Obras del Puerto, que dice hay que arrancar con resolver la embocadura de la ría, la construcción del puerto exterior y el encalzamiento de la ría. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo sacamos el hierro? ¿Cómo sacamos nuestros productos industriales? ¿Cómo comerciamos, no? Y luego, pues también, esto es inevitablemente importante para consolidar los grandes complejos industriales, las vías de transporte, las viviendas de los trabajadores industriales. Sobre este plano, en 1876, Evaristo de Churruca vuelve a hacer una descripción de cómo está la historia, ¿no? Aquí de nuevo veis la difícil entrada a la ría por la embocadura, el banco central que hace las puñetas y los dos canales. El más importante para nosotros, la Miaco Playa, ¿no? El puerto del Palillo, que era una referencia. Bueno, hay dos fotos del año 1969, que es la playa de Sestao, con las arenas al fondo, y las arenas en aquella época. Bueno, ya lo veréis cuando tengáis en casa. Hay fotos que son muy bonitas, ¿eh? Máximo Aguirre era un potentado de la época. Estamos en pleno estado liberal. Estamos pasándolo mal los vascos, con las guerras carlistas, con la abolición foral. Se había aprobado lo que se llamaba la Ley de Desamortización en 1855, la Ley de Desamortización. El Estado dice, aquí los derechos son de las personas, se acabaron los nobles, los ricos, la Iglesia, y empiezan a vender propiedades de nobles, de Iglesia y terrenos comunales. ¿Qué es lo que ocurre? La marisma de la Miaco, que se empieza a trabajar sobre ello,
al final es dominio público marítimo que pasa a ser dominio público terrestre, ¿no? Y poco a poco se va colmatando, se va rellenando y asegurado por los muelles de la ría. Y dice, esto es muy interesante, dicen algunos empresarios. Esto es muy interesante, esto es un terreno maravilloso. Y Máximo Aguirre acude a varias subastas públicas de suelo y se compra toda la dársena. Es un fenómeno. Este es un plano de 1800... Pasaron de los nobles y la iglesia a los nuevos ricos y nobles de otra manera, ¿no? Bueno, él presenta este plano que es muy interesante, que es, no sé si lo veis, lo veréis en casa, insisto, es un plano de 1859 con la propuesta de obras de saneamiento y nuevos cauces de la marisma del Amiaco. La colmatación de la ría, la consolidación de los muelles. ¿Y qué hacen? El río Gobelas antes venía así, ¿lo veis? Y lo que hacen es, hacen un canal, el que es ahora, el canal que tiene el río Gobelas, que va surfeando la colina de Ondiz, ¿no? Para unirse al río Hondo y acabar en la ría aquí. ¿Por qué se hace esto? Por dos razones. Primero, para que el río Gobelas deje de escupir arena y nos cierre el puerto. Y, hombre, dejar muy bonito la dársena y hacerlo decente dentro, ¿no? El tío este no era tonto, ¿eh? Este es un plano también muy interesante. En 1863 se inicia, esto mucha gente no sabe, pero un proyecto de ciudad turística junto a un proyecto inmobiliario. Los herederos de Aguirre, los hermanos Aguirre y Labroche, compran más terrenos incluso y plantean las edificaciones, primeras edificaciones en las Arenas, que aquí el título de este plano es la nueva población de Baños, llamada Lamieco en Guecho. Bueno, tiene que ser elegante y estos de le llevan siempre hemos sido unos aldeanos para uno, ¿no? Y le ponen el nombre de Guecho. Bueno, empieza un proyecto para una ciudad turística con balnearios y playa. Este plano, en 1874, ya empieza a dibujar cómo van las cosas. Pues mira, ya hemos regularizado la entrada de la embocadura, hemos regularizado el canal del río, hemos desviado Gobelas, que acaba aquí junto al río Hondo, y estas dos fotos son muy interesantes. Fijaros, son fotos de la playa de las Arenas en esa época. Sobre todo esta de la derecha, fijaros la longitud que tenía en ese momento la playa de las Arenas. La playa de las Arenas era enorme. Prácticamente iba desde la embocadura del Nervión, donde está el monumento a Churruca, hasta Riluce. Hasta ahí. Y era una playa enorme. Esto atrae a la burguesía bilbaína, a la aristocracia y a los madrileños que empiezan a visitar. Esta es una foto también de la época de un trocito de la playa. En lo que hoy es playa de Areaga, lo que hoy es el Hotel Iguereche. El Hotel Iguereche inicialmente era una instalación de balneario. Tenía en planta baja vestuarios, servicios de balneario. En la primera planta, zona de baños calientes, hall, salón, sala de reuniones con mural instalado, billar, lectura y gimnasio. Era una instalación turística. Fijaros qué elegantes iban las chicas a la playa, ¿no? Son fotos de esa época porque... Es que, sí, el barquillero, por supuesto. No somos conscientes de que en aquella época había un plan. Esto hablamos de las Arenas porque va a tener influencia en nosotros, había un plan de hacer de este espacio una gran atracción turística, a lo donostiarra, pero en Bilbao. Inevitablemente, hacer una atracción turística y proyecto inmobiliario necesita transporte. Y lo que se hace es construir un sistema ferroviario, que es el que hoy todavía utilizamos con la red metro, que nace en ese momento. En 1887 se culmina el ferrocarril Las Arenas-Bilbao. Y en 1893 Las Arenas-Plencia, a través de trenes de transmisión a vapor, claro, de máquinas de vapor. Solo el año 1926, se electrifica la red, y los trenes son de otra naturaleza. Esto era fundamental para que la gente llegara, ¿no? Aquí tenéis este plano que es interesante otra vez, y os lo marco en rojo. Fijaros la playa de Las Arenas en aquella época. Enorme, en profundidad y en largura. Y aquí tenéis el trazado del ferrocarril, que pasa entre lo que es la colina de Ondiz
y la dársena de Amiaco. Muy importante, esto os va a gustar. Claro, hace falta una carretera. En 1912 la Diputación aprueba el proyecto de carretera que va a tener distintas denominaciones a lo largo de la historia. Esta es una nueva vía para cortar el recorrido básicamente entre Bilbao y Decho. Está diseñada para el tráfico de aquella época, lógicamente. Víctor Chávarri, del cual hablaremos después con el tema del Palacio, le dice que le parece muy bien la carretera, pero que es muy estrecha, que él quiere una carretera más grande, porque para que llegara a su casa necesita una carretera más grande y se enfada con la Diputación. Importante, ¿qué nombre tenía esta carretera? En la documentación que obra, en 1900 se llama Carretera a las Arenas. En 1926 la documentación dice Carretera Neguri-Asúa. Venga, te va a gustar esto que voy a contar. En 1928 le denominan Carretera Algorta. No es que hablar a la gente, no, está en la documentación que obra en Diputación. Y en aquella época, desde el 26 hasta prácticamente el 38, los lugareños le llamaban a esta carretera Vi de Barri. Qué casualidad, la gasolinera se llama Vi de Barri. El propietario, no sabéis quién es, recogió el nombre local. ¿Por qué se llama Avanzada? El comandante Pablo Beldarrain, Luis Bilbao Líbano, tenemos la calle Luis Bilbao Líbano, era un médico que era de Lilloa, tiene una historia preciosa, fue luego a Venezuela, y un tal Ramón Bárcena, Toita, siempre decían, esto es inaguantable. Tenemos como nombre de la carretera La Avanzada. La Avanzada era un nombre militar. La Avanzada era la avanzada del ejército y la reconquista de los terrenos del norte. Ahí lo dejo. ¿No? No entendéis lo que quiero decir, ¿no? Igual algo tendríamos que hacer. ¿No? Cambiar el nombre. Igual. Al menos un trozo. La Vega de Amiaco. A partir de ese momento va a haber un movimiento considerable. Bueno, ¿os vais divirtiendo o no? Bueno, sigo. Espero acabar en una hora, La Vega de Amiaco va a recoger usos mixtos, ¿no? Actividades agrícolas. Ahí va a haber una granja con 8 edificios. 2 casas para vivienda, un taller de carpintería, cuadras, depósitos de granos y cobertizos. En 1870 se añade un nuevo caserío. Alrededor de Ondo aparecen fincas agrarias, nuevos caseríos y Barabarri, Chimbo, Achape, Axpe. Y van a aparecer actividades recreativas. Es que los que vienen a disfrutar de la playa también quieren un poco de juego, un poco de diversión, ¿no? Y lo vamos a ir viendo. Va a haber actividades de ocio. Y inevitablemente actividades inmobiliarias. Primera noticia, es que el Atleti tiene su primer campo de fútbol en Amiaco, ¿no? Aquí tienes, 1902, imagen de la izquierda, tenéis al Atleti jugando en Amiaco, al fondo tenéis las fábricas de Sestao, echando humo. 1903, con la equipación nueva, original de aquella época, azul y blanco, ¿no, Javier? Así mismo. Bueno, y ahí, bueno, el Atleti empieza a jugar en la Amiaco. Fijaros ahí, foto bonita del Atleti y al fondo Ondiz, ¿no? Son fotos muy chulas. ¿Dónde estaba el campo? Bueno, vosotros recordáis, Valderas Viltosan, ¿sabéis lo que era Valderas Viltosan? Es cuando acaba Lilloa y empieza Lecho, aquí lo veías. Valderas Viltosan era esto. Aquí hay 2 edificios nuevos que se han construido recientemente. Justo detrás está el barrio de Vallando. Ahí estaba el campo azul. ¿Qué no sabíais? ¿No? Vale. Había más equipos de fútbol. Había uno que era muy valioso, que Javi siempre se ríe. Tenía como nombre Arrapatzan Bazaitut, que significa si te cojo. Yo, desde luego, contra estos no jugaba al fútbol. Tiene una pinta de delincuentes, ¿no? Tenían mucho pundonor. Tenían, bueno. Pundonor. Aunque parezca mentira, hubo un hipódromo. En 1891 se funda, o se inaugura, un hipódromo que está aquí, está junto a la Amiaco, que está donde la Amiaco, las fábricas de Sestao, enfrente estaba el hipódromo. Y aquí venían a jugar la gente elegante. Incluso Alfonso XIII viene a participar, se sube al caballo, saluda a los amigos, trae a su señora que toma el café y el té allí. Bueno,
En 1903 estuvo Alfonso XIII ahí. Hay tiro al pichón, 1915. Hemos recuperado aquí un recordatorio de aquella época. A ver. Es que tenían que divertirse la gente del lugar. Incluso hubo un velódromo. Yo creo que estuvieron más en la zona de Guecho que... No. Eso es la zona de Leioa, es el campo de Ibaiondo, que es el que has dicho tú, que es el que compra en Arenas para hacer su campo, pero es en terrenos de Leioa. Yo le preguntaba al experto. Para esa época, en Leioa hay un montón de caseríos. Hay algunas imágenes que son muy bonitas. Estas son imágenes que hicimos en el año 2001, con caseríos identificados con su imagen, con fotos de Javier Landita Mena. Siempre recordado. Este puede parecer una tontería, pero tiene su gracia. Este es un plano del matadero de Udondo, 1890. Aparte de lo gracioso del diseño, es curioso, es el camino de las Sierras, donde desemboca el río Udondo y el río Gobelas, a la derecha, donde luego se construye Unquinesa. Aquí está el matadero de Udondo, que está junto al camino de la Sierra, no es una carretera, es un camino de la Sierra. Y la Diputación, entre 1891 y 1906, va a construir una carretera que conecta todo esto con Udondo y lo que luego va a ser el centro. Pero entonces Leioa no disfrutaba de mucha infraestructura. A partir de aquí, constantemente vamos a ver planos donde ya empieza a dibujarse cómo va a evolucionar la ría. Es decir, canalizada la ría, colmatado la versión del Amiaco. Hay un proyecto importante que es el rompeolas que sale de Santurce, y el contramuelle que sale desde el inicio de la playa de Areaga. ¿Fundamental para qué? Para proteger a los barcos, a la industria marítima, ¿no? Y empieza la juerga. Ahí tenemos la grúa Titán, la llamaban en aquella época. Era una gran grúa que iba a ir moviendo piezas para ir construyendo los rompeolas, ¿no? Primero el de Santurce, eso que os situáis, ¿no? Lo que estoy diciendo. Y el rompeolas, el contramuelle que sale de Areaga. Bien, y otra vez os traigo la imagen. Fijaros la longitud de la playa de las Arenas. Pero, aunque esto está muy bien, venga, construye rompeolas, construye contramuelles. Son fotos de la época, Guecho ahí, la zona de las Arenas, la gente paseando, algún acontecimiento cultural. Pero iba la leche, ¿qué es lo que pasa? Que al construir el contramuelle y el rompeolas se cambian el desplazamiento de las corrientes y se vacía prácticamente la playa de las Arenas, nuestro gozo en un pozo, y la actividad turística empieza a decaer. Mala suerte, los ingenieros no calcularon esto. De nuevo os traigo la imagen de la playa de las Arenas. Fijaros la longitud que tenía y cómo en años posteriores, estos son fotos de los años finales del siglo XIX, principios del XX, ya la playa de las Arenas se ha quedado pequeñita. Bueno, más imágenes. ¿Y qué empieza a ocurrir en el Amiaco? Pues si ha ido el negocio turístico, empieza la industria, por dos razones. Porque lo del turismo y los baños se va a reducir, y segundo, ya no hay espacio en la margen izquierda para más empresas, y se van a fijar en el Amiaco, la darse en el Amiaco y en Erandio. Aquí tenéis a la derecha la vidriera, que es la primera empresa que se instala. Aquí tenéis un listado. 1889 es la Sociedad Fábrica de Vidrios, que luego se llama Sociedad Vidriera. 1890 la Delta Española de Arle, la Cámara Española. En el 91 Fábrica de Jabones, la Trinidad. Fábrica de Alcoholes, Trinidad. Estampaciones Mecánicas, Victoria Echevarría, Audicana y Cía, Sociedad Aguirena. Nace el gran barrio obrero del Amiaco. Es espectacular lo que ocurre. El resto del municipio es agrario, ganadero. Parte de la gente, los hombres, sobre todo los hombres, las mujeres en aquella época dedicaban a cuidar la casa, claro. Trabajan en la casa, en el campo, pero acuden a las empresas a trabajar. Algún ejemplo lo veremos luego. Imágenes de Arle, de cómo... Bueno. Y entonces aquí hay una foto, un cuadro interesante. Solo os doy un dato. En 80 años, desde 1850 hasta 1930, la población de Leioa se multiplica por 8. En 80 años se multiplica por 8, como consecuencia de este gran desarrollo industrial. Fijaros, estos son cuadros datos del Amiaco solo, comparados con Leioa.
1889, en la MECO viven 125 personas. En el 1905 se multiplica casi por 7, son 834. En el primer año, en el 89, la MECO es el 13% de la población, que va a pasar a ser casi la mitad en 1905, la mitad de la población de Leioa. El 73% de los habitantes de Leioa, el 72% de los habitantes de Leioa son inmigrantes o hijos de inmigrantes. Y 2/3 de los inmigrantes viven en la MECO. Nativos en la MECO, hay unos 28%, pero muchos de ellos son hijos de, ¿no? Y la población activa, en la MECO es el 74% de la población activa de Leioa, ¿no? Y la MECO pues, crece de manera un poco caótica, luego veremos algunas imágenes. En 1900 por primera vez se dotan de equipamientos mínimos al barrio, traído de agua, saneamiento. Hay algunas instalaciones, tenemos las antiguas escuelas, ¿no, Javi? Otra foto de la familia Landeta. Como os he dicho, las instalaciones ferroviarias, la escuela, plazas. La iglesia de San Máximo, cuyo proyecto es de 1901 y se inaugura en 1907. Y, mientras tanto, pues es que hay gente con mucha pasta. Y está la familia Víctor Chávarri, que adquiere en subasta pública 2 fincas en Leioa, lo que luego va a ser el Parque de Artaza. Y algo más, lógicamente. Tras su muerte, divide todas las fincas a los dos hijos. Y el mayor, a Víctor Chávarri Anduiza, marqués de Triano, este se queda pues, con la parte más importante, que encarga a Manuel María de Smith Ibarra, que era un arquitecto famoso, que diseñó prácticamente todas las casas de Neguri y construye una maravillosa casa de estilo mixto, híbrido, pero con influencia inglesa, ¿no? Fijaros aquí a la izquierda, pues, qué chulada, ¿no? Muy importante, en 1911 se crea la Sociedad de Terrenos de Neguri, empresa promotora de un campo de golf, con hoyos en 2 municipios, en Leioa y en Getxo. ¿Qué tienes? Lo que llamamos avanzada. Tienes a un lado el Palacio de Artaza, con lo que es el Parque de Artaza y más, porque llega hasta la MECO. ¿Y por qué se llama Antiguo Golf, ese barrio de Alseanes? Porque era el Antiguo Golf. Arenales, por el efecto de las mareas que os contaba antes, y pues aquí venían a jugar al golf. 1900, pues poco es una imagen otra vez, los caseríos más importantes, las industrias en amarillo. Una imagen muy bonita que hemos encontrado es la Virgen de Ondiz y la ermita de Ondiz en 1910. Hemos encontrado también la imagen de un cura, que iba a ser el párroco de la época, pero no me he atrevido a meterlo, no sé qué meta la pata. Muy importante, la Junta de Obras del Puerto va a seguir dinamizando el desarrollo de la ciudad de Bilbao y de la ría, y eso nos va a impactar de manera notable. La Junta de Obras se va a poner a planificar la ría, y ello inevitablemente va a invitar a que el municipio de Bilbao crezca, y nos tiene ahí mirando a los municipios cercanos. 1914 y 1918, Primera Guerra Mundial. España se declara neutral, y esto, pues desgraciadamente, tiene un efecto notablemente positivo para nosotros, para la industria española, la industria vasca. ¿Por qué? Pues que les mandamos hierro y acero para hacer cañones a manta a Europa, para que se maten entre ellos, para más cosas también, eso no voy a ridiculizar, pero sí mandamos hierro para hacer cañones. Empresas inglesas, francesas, alemanas se retiran del mercado interior español, que se ocupan por las empresas. Hay una investigación muy seria sobre este tema, que si queréis os lo paso. Solo tiene 700 páginas. Es muy interesante. Y esto potencia el crecimiento de la industria naval vasca. Los fletes, los precios de transporte marítimo por barco, desde Inglaterra se encarecen muchísimo. ¿Por qué? Hay pocos barcos, los alemanes se lo cargan en alta mar, se encarecen los precios, y eso hace que las navieras vascas se potencian, entre ellas, la más importante, Sota y Aznar. Aquí está el Monte Gorbea, a la derecha. 1920, ya la MECO se ha transformado de una manera notable. Como hemos dicho antes, la mitad de la población vive en Leioa, los obreros son 2/3 partes del personal activo, aunque es poca población respecto a la metrópoli, ¿no? Aquí tenéis un grupo de trabajadores, y aquí me he permitido la licencia, me vais a perdonar, de sacar una foto del jefe del grupo, que es Agustín Arrola,
que me quite. Es que a mí, ya que me han liado para hacer esto y no me pagan, pues me he traído. Esta es la imagen de la Mieco. Y en la zona centro, pues es el Exalde, lo que llamamos el Exalde, pues era muy rústico, con el cementerio. Bueno. Importante, la expansión del Bilbao comarcal. Desde el inicio del siglo XX, Bilbao se pone serio y dice: nosotros tenemos que crecer, no tenemos espacio para la ciudad, hay que crecer. Y hay dos tendencias. Los socialistas y republicanos defienden que Bilbao se anexione a los municipios del entorno. La Diputación, que está en los nacionalistas, defiende que los municipios son independientes, ante iglesias independientes, y que si hay que hacer algo, hay que hacerlo a través de una fórmula de mancomunidad, no por anexión. Bueno, todo esto pues tiene un debate muy agrio a veces, y esto va a marcar una impronta durante los próximos años. No voy a poneros todo esto porque es una historia muy larga, si alguien tiene interés luego se lo paso. Bueno, Bilbao evidentemente tiene un espacio muy constreñido, el Bocho, ¿no? Hay muchas disputas. Fíjate, el año 1821 el Ayuntamiento de Bilbao manda a la Diputación una carta que dice que el mezquino espacio a que está reducida la villa oprime a los habitantes, encarece las casas, grava el comercio, estorba la comunicación, paraliza la industria. En una palabra, empobrece la industria que sostiene. Hay que hacer algo. El año 1846, hay una propuesta de anexión de Abando, Begoña y Deusto, con un plano de un arquitecto, pero que no se llega a realizar. Tras la Segunda Carresta, otra vez, vuelven al ataque. El año 1876 se aprueba el plan del ensanche de Bilbao y ya agotados los de Abando se incorporan voluntariamente a Bilbao, al final del siglo. En 1923 la Diputación le encarga al arquitecto Ricardo Bastida un plan de enlaces, un plan de carreteras de Bilbao y los municipios del entorno. Y Ricardo, que es muy trabajador, no hace un plan de carreteras, hace un plan de carreteras, un plan comarcal y asigna usos y prácticamente hace un plan comarcal, ¿no? Perdón, aquí una cosa importante. Bueno. Tiene dificultades para su ejecución porque la ley que regula las propiedades no permite, por ejemplo, mecanismos de expropiación, de gestión de suelo. Entonces, el plan está muy bien, pero no va muy adelante. En todo caso, de esta época podéis encontrar un montón de planos donde aparecen proyectos de anexión. Este contempla la anexión de Begoña, Deusto y parte de Andia. Este señor tan encantador es el general Primo de Rivera, que el año 23 inicia su dictadura, y el año 24 Mano Militare ordena la anexión de Begoña, Deusto y parte de Andia. Lo que es hoy barrio de Luchana y Enecuri pasa a ser de Bilbao. El año 24. Muy interesante de nuevo. Plano de Leioa, con los caseríos, los caminos. Y aquí hay una indicación: carretera de Neguri a Asúa, que no se le llama avanzada. En este plano del año 26. Ahí lo dejo. El año 27-29, de nuevo, otro plano, plan de extensión de Bilbao. 35, se planta FAES, la empresa farmacéutica en Lamieco, que luego va a tener una mayor ampliación. 1936, ¿qué pasa en el 36? La guerra. ¿No? Dramáticamente la guerra. Y esto es una catástrofe. Pero esto trae un fenómeno curioso, y es que en la guerra en Lamieco se convierte en un campo de aviación. Un aeródromo. Y veis no eran grandes aviaciones, grandes aviones, pero entran. Aquí por ejemplo tenéis un autogiro, un helicóptero de la época, un avión militar, en todo Lamieco. Incluso se elabora un proyecto técnico para la construcción de una fábrica de aviones de guerra. Bueno, ya acaba la guerra. Y esta gente encantadora toma el poder. Fijaros cuántos fascistas había en Bilbao en aquella época. Está en el Teatro Arriaga, lleno, y enfrente de la Diputación. Bueno, pues nos amargan 40 años. Este también encantador señor, que es el alcalde de Bilbao, José María de Oriol y Urquijo, entre el 39 y el 41 plantea de manera agresiva un proyecto de crecimiento de Bilbao y plantea expresamente la anexión de Leioa y de Elche. Tenemos suerte, no llega a realizarse, pero lo plantea formalmente. En 1942 ya, salvo la zona de Asúa, se anexiona
no democráticamente, Erandio. Esta foto es muy bonita, es Erandio y toda la industria al otro lado, ¿no? Con el ayuntamiento de Erandio. Aquí hay varias ortofotos, que son fotos aéreas, no vais a ver ni castaña desde allí, pero cuando veáis el documento, si queréis, tiene la virtud de que te dice en cada momento histórico que está construido. Una cosa que sí se ve en este plano, aparte de Artaz en Pinosolo, que está consolidado para 1945, es la carretera, ¿no? Una imagen de la Amiaco La Chopera en aquellos años. ¿Qué ocurre? A partir de los años 40 el proceso de industrialización continúa, se han agotado, como os he dicho, los suelos en la margen izquierda y en los 40 se incide de nuevo en la dársena de Amiaco. Unión Química del Norte, FAES, se amplía, Cadenas y Forjados, Nicolás Alterain, y aquí tenemos unas imágenes a través de la familia Landeta, la construcción de Misa, Metales Ibérica y Metales Ibérica a pleno rendimiento. Cuando yo estaba en los campos de fútbol, donde jugábamos los chavales en los 60 y 70, ahí estaba Misa. Muy curioso, estas son unas viviendas en la Amiaco. Fijaros, claro, ¿cuál era el problema? La Amiaco estaba en la dársena, junto a la falda de Ondi, y las viviendas se colocan en el límite de la falda, pues que no hay más espacio. Pero algunas están dentro del recinto industrial. Estas son estas. Están dentro de la fábrica, las fábricas están las viviendas. Estas son fotografías de inteligencia artificial, Javi. Hemos mejorado algunas fotos para... Aquí tenéis otra vez el barrio de Amiaco con las viviendas donde están. ¿No? 1941 viene Unquinesa, la empresa química, y se implanta con este poderío. Hay muchas historias de aquella época. Cuando, sabéis que aquí hay una anécdota muy bonita, había una sirena, ¿no? Pero se sonríe. Cuando había un escape de gas y salía la sirena y las mujeres pues tiraban la ropa de los colgadores porque si no te la zumbaban, ¿no? Las líneas aquellas que eran de cristal. Ah, ahí está. Bueno, entonces el desarrollo aquí primero, cuando se implanta la Unquinesa, todavía Astrobudúa no está desarrollada, pero rápidamente se empieza a construir la Astrobudúa. Y en el 63 se fusiona Unquinesa con Dow Chemical y ya se amplía en la zona superior junto a la avanzada las instalaciones de la empresa. 1945, Agra, la famosa margarina tulipán que algunos comíamos en el desayuno, ¿no? Pues, y en la merienda. Bueno, pues es de aquella época. Algunos se ríen, no tienen ni idea lo que es esta, pero bueno. Y la imagen de Amiaco pues era esta, ¿no? Preciosa. Entre el 43 y 45, otro encantador, Joaquín Zugazagoitia, alcalde de Bilbao, plantea la elaboración de un plan comarcal. Y nace lo que muchas veces hemos oído, el Gran Bilbao. El Gran Bilbao era una corporación administrativa. Formalmente parecía que era una mancomunidad, pero no era una mancomunidad. Los municipios no decían nada, no podían tomar ninguna decisión. Mandaba el alcalde de Bilbao, el gobernador civil y el Ministerio de Vivienda. Aprueban un plan comarcal que define las áreas donde se va a urbanizar, como las carreteras, no sé qué, pero que no tiene mucho éxito en el tema del planeamiento porque hasta el año 52 no se aprueba la ley del suelo y tiene muchas dificultades para poner en marcha todo esto. Hemos conseguido en la revista de Madrid pues todo el plan, aquel plan, y es bastante curioso, delimita los usos por zonas, ahí está la lleva, establece el esqueleto circulatorio, evidentemente consolida de manera notable lo que es hoy la avanzada, entre comillas, delimita las zonas industriales, que le lleva todo el tema del Amiaco, y curiosamente un trocito en lo que hoy es Pinueta. Y en el plan comarcal, este plan lo que decide es que, bueno, el centro se queda más o menos como un espacio agrícola, no le da mucha importancia, sí que es un fenómeno que se va a consolidar en años posteriores. Tienen la idea de que todo el barrio de Negurigane, Tellería, San Bartolomé, tiene que convertirse en una ciudad jardín vinculada a Neguri. Neguri Ganea. Neguri, el tema de Neguri. Y se empieza a dibujar este esquema. Hay una obsesión para que esos suelos permitan el crecimiento residencial de lujo. Y otra tendencia curiosa, aunque también hay cosas en esta parte de la construcción, una idea de utilizar toda la loma del Amiaco
Gaztelueta, Ondiz, para la construcción. Bueno, no tiene mucho desarrollo. En 1950 desaparecen algunas caserías, no me voy a detener. Las imágenes que habéis visto. Y aquí hay un problema, en los años 50 hay un problema enorme. Ha habido una avalancha enorme de inmigración y no hay viviendas para los trabajadores. Hay un grave problema. Aquí hay un señor que nosotros lo veíamos en el Nodo. Alguno dirá que eso es el Nodo. Es una especie de película que nos ponían siempre el gobierno, ¿no? Y salía siempre el señor Álvaro Solís, que era el ministro de Vivienda. Y este dice, me voy a construir viviendas como sea, porque tengo un problema, y empiezan a construir como sea. Entonces, se saltan las edificabilidades marcadas por los planes, dejan en manos de los propietarios, de los empresarios de construcción, todo el desarrollo, y empieza un desarrollo muy potente de vivienda. Rafael Moneo, que es un arquitecto muy famoso, dice, hemos acabado con el barraquismo, pero ha empezado el periodo del barraquismo vertical, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo, es el barrio de San Ignacio, desde esa época, las primeras edificaciones. Un dato, entre 1950 y 1980, la población de Leioa casi se triplica. Entre 1950 y 1960, casi se triplica. Esta foto es muy bonita. Será la fiesta de San Juan. Javi y yo íbamos aquí a la cola a comprar el helado, ¿no? Fijaros el creo que había, ¿no? Aquí estaba la Sociedad de Caza y Pesca, ¿no? De ojo. Bueno. De nuevo, muchos planos que indican lo mismo. El luego tiene que expandirse. ¿Y qué hacemos? Este plano, que no vais a dar ni castaña, pero os explico, es Leioa, está la dársena, y hay una propuesta de construir en esta parte de la avanzada, desde el inicio de la entrada de Leioa hasta Guecho, sin parar. Construir todo esto cargándose lo que hoy es Artaza y Pinosolo. Y hacer un barrio súper chulo en Gaztelueta. Otro plano interesante, y me imagino de quién era este plano. Los porteros de Solo. Fijaros, aquí tenéis abajo Lamiaco, esto es San Bartolomé Artaza, Chalencitos, Ciudad Jardín. Aquí esto es San Juan, que ya para el 56 está. Construir en esta parte del pueblo y ocupar con edificación toda la loma de Ondiz y Akeche. Entonces, como hay tanta necesidad, las empresas tienen un problema terrible. El Ministerio de Vivienda no da abasto. Y son las propias empresas las que empiezan a construir casas, viviendas, incluso barrios enteros. Vamos a ver algunos ejemplos. Otra vez. En el año 56, ahí aparece en la foto, hay dos barrios. Está Begoña Coama y Elejalde, que es lo primero que se construye. Begoña Coama, que tiene esta pinta hoy. Y aquí, fíjate, es una foto de Lamiaco, la tenemos allá arriba. Begoña Coama, todavía no ha aparecido a la derecha esto Churiarri. El grupo Elejalde, que es la construcción más antigua de esta zona, información que me ha dado Sabino Gardoqui. Dice, el número 1, 2 y 3 lo construyó Lonquinesa, el 4 la Franco y el 5 Faes. El 4. Es verdad, ¿no? Y los del lugar le llevaban esto los cascabeles. Porque, es un dato, me cuentan el jefe que cuidaba el barrio, siempre estaba cantando 12 cascabeles, entonces se quedó con los cascabeles. Muy bonita anécdota, ¿no? Año 65. Año 65 va a aparecer. Primero, en la actual calle de Neurigane están terminadas todos los chalés. El barrio de San Juan y alguna pieza de Chonierri todavía no se ve, y San José. Esta foto, pues a algunos nos hace especial ilusión. Vamos de ahí. No es San Juan, yo soy de Mendiville. Es San Juan, con nuestro amigo Javichu. Javichu Landeta, aquí le tenéis, cuando era joven. Chorierri, San Bartolomé. Esto ya en los años 60 estaban todos los chalés de esta calle, ¿sabéis cuál es, no? Estaban construidos. Esta es una foto muy bonita de San José. Fijaros, San José, la cooperativa de empleados y obreros católicos, donde íbamos todos con ama a comprar la comida y el carbón. La actual calle Sabino Arana, que entonces era Calvo Sotelo, General Mola.
Iñaki San Juan se empeñó, les quitó el nombre de la calle y puso Soy una araña. Bueno, y el centro era así, ¿no? Entonces solíamos decir, vamos a Lejona, y vamos ahí. Fotos de Mari Carmen. La iglesia de San Juan, tenéis alguna foto ahí de los vecinos del lugar, era así. Y el altar era un altar pequeñito, un tanto rococó, barroco de madera. Son, imagino, fotos de la boda de Mari Carmen, ¿no? Mari Carmen, ¿ves cómo utilizan tus fotos para un buen fin? Bien. Mari Carmen ha dejado un montón de fotos preciosas, que algunas veremos en otra conferencia. ¿Qué ocurre? En los años 60, a mí la historia que siempre me han contado es que un rayo le pega a la torre y se cae la torre, cae encima de la iglesia y se destroza. Entonces, yo hice la primera comisión con Javi y con mi hermano y con Edurne en el frontón del ayuntamiento. Ahí hicimos la primera comunión, porque la iglesia está en obra. Bueno, a partir del 61, os está gustando, os veo que sonreís. A partir del 61 se vuelve a revisar el plan del Gran Bilbao. No os voy a dar la tufarrada, pues carreteras, ordenación. El año 61 está este plan para Leioa. Leioa tiene casi 8.000 habitantes. Se ponen a pintar toda la loma de lo que es Artazagane, Aldecoane, le pintan como construible. Bueno, la comarca consolida la avanzada como un papel central en las comunicaciones. La mayor parte del municipio tiene una constitución urbana, se puede construir en cualquier sitio, sin orden, sin cierto. Estos lo he sacado de documentación de especialistas en urbanismo, de arquitectos, no me lo creo yo. Se posibilita la edificación sin una ordenación previa, sin reserva de equipamientos, sin un programa. Lo lógico es que una ciudad diga, primero se construye esto, la calle, el parque, la siguiente calle, la edificación. No, aquí cada uno construye donde la toca yo. El campo de setas que te decía yo, te voy a enseñar una foto que te va a gustar. Todo acaba en una congestión, anarquía, un auténtico desastre. Este señor era amigo de Iñaki San Juan. Era tan amigo que un día le entró al ayuntamiento y le pintó todo el ayuntamiento por dentro. Este señor, coronel de artillería y alcalde de Lejona, Antonio Perales. ¿Te acuerdas de Iñaki? Antonio Perales. Fijaros lo que decía, en un folleto de la Caja de Rompeña decía: hay un plan de ordenación del 61 ya anticuado, por el que tenemos que regirnos, ya que el del 72 no fue aprobado por el Gran Bilbao, que ahora está procediendo a la redacción de otro, que no estará a punto hasta el año próximo. Esto ha llevado a un desconcierto total, en el que yo estoy intentando poner orden para evitar abusos, atropellos y otra serie de males que pueden producir a Lejona perjuicios incalculables y de imposible reparación. Esto decía el alcalde era evidentemente nombrado por el Francisco Franco. El año 70 hay un plano de Madrid-Potraque, un plan para se llena de carreteras todo Leioa, todo es construible. Y en la fase final del franquismo, está el alcalde Ramón de Churruca, empiezan a hacer otro plan que tampoco se aprueba. Esto es finales de los 60, que veo aquí ya la iglesia está terminada la recuperación. Y en el 70 ya se ha terminado Pinoeta, Monteikea, Iturribide, Artazagane, el centro urbano, Candelazuritas y demás. Fotos de aquella época, San Juan al fondo, el Ejalde, que es lo más viejo, y Iturribide. Foto bonita, ¿no? Monteikea, que van subiendo, van colocando edificios, y pues hombre, nos dejan una herencia bastante curiosa. Esto es visto desde el aire. Pinoeta, luego vais a ver más en detalle esto, Luego, es una calle sobre la actual Sabino Arana, ¿no? Y aquí tenemos la maravillosa alcaldesa de Bilbao, Pilar Careaga. Yo creo que este es Churruca, el alcalde de entonces. Churruca. Este señor, yo creo que era el servicio secreto, por la cara que tiene de Malati. La alcaldesa visita las obras del campus universitario de Vizcaya. Aquí tenéis una maqueta, todas las excavaciones y la construcción del campus. Una vista aérea, y es de esta época. Deciden que la universidad tiene que estar en el monte para controlar bien a los universitarios, que son muy peligrosos, y nos traen la universidad aquí. Bueno,
En el 77 se ha consolidado la universidad y el hospital civil, que os contaré. En paralelo, hay un fenómeno que es el incremento de la oferta educativa en Leioa, que va a dar servicio a Leioa y a toda la zona, ¿no? Están mercedarias, irlandesas, colegio inglés, Escarcha, Católica, además los colegios públicos. El nuevo hospital civil, he rescatado estas informaciones que son muy bonitas. Aquí querían crear un hospital de estilo americano. Y se les ocurre una brillante idea. Dice, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a desplazar el hospital de Basurto a Leioa. Construimos un hospital, luego vendemos los terrenos de Basurto y con eso pagamos todo. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un señor que levanta la mano y dice que estos terrenos lo donó mi familia a Basurto para que fuera un hospital. Si no va a ser hospital, retorno, recuperación de la propiedad. Y dice, entonces el hospital se queda parado, se llena de mierda, se deteriora. Hay gente que lo ha pasado mal aquí, ha habido accidentes serios, y muertos. Entonces, hay un deterioro notable. Cuando acaba el franquismo, el gobierno vasco dice que no le hace falta dentro de la planificación sanitaria, que lo que hay que hacer es ampliar Basurto, y luego viene otro tipo de iniciativas. Y recordáis, esto lo contará Eneco en su conferencia, lo que hicimos con este bicho, ¿no? En paralelo aparecen nuevas edificaciones. Está la zona de periodistas, Sarriena, que Sarriena recibió premios de arquitectura, diseños muy buenos, es la chavaleta. Una imagen muy bonita aérea, la universidad, con Motequea, al revés, el hospital, la universidad de Leioa. Lo veis con detenimiento en casa, ¿vale? Otra ahí, el aeropuerto al final. Y de nuevo os digo, 1960, 1980, la población casi se triplica. Hay un dato que es curioso. En estos años, el 60% de la población de Leioa es inmigrante o hijos de inmigrantes. El 30% de la población de Leioa tiene origen en Castilla y León. Sabéis que aquí en Leioa hay una asociación de castellanos-leoneses que es muy importante, se mueve bastante bien. Es que no es casualidad que el 30% de la población viene de Castilla y León. Muchos están en Montequea. ¿Qué ocurre en los años 70? Viene la crisis del petróleo, el desplome de la industria tradicional y lo vamos a pasar mal, ¿no? Esto, que era un emporio industrial, toda la zona de Baracaldo, Sestao, aquí tenemos la dársena, pues se va a producir, se va a poner en negro. Y aunque haya fotos más o menos bonitas, esto le quedan 4 días. Va a haber un problema doble. Primero de empleo y luego de deterioro urbano. Esto es una foto que no es bonita, pero hay otras que son peores, que son esta y esta. También son de la familia Vendetta. Que esta era una guarrería, estaba todo ahí, la gente tiraba todo, ¿no? Entonces, la desindustrialización produce un cierre de empresas que estaban básicamente en Lamiaco, toda la industria tradicional, incluso Dow Chemical empiezan a tener problemas y ya al final se van. Y va a tener un impacto notabilísimo, fijaros aquí hay... Sobre el tema de Lamiaco habría mucho que hablar, pero aquí empieza a deteriorarse todas las empresas de Lamiaco, de Arcanal, las edificaciones se cierran, se tiran edificaciones viejas. Bueno, entonces, en estos años, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el planeamiento es un auténtico desastre. O sea, primero, hay una obsesión por edificar. Y se prevé edificación casi en el doble de la necesidad real del pueblo. Lo cual hace que, como no hay orden, y los planes parciales, su redacción y su ejecución prácticamente se encomiendan a la iniciativa privada, hace que empiecen a surgir hongos en el territorio. Esta es una imagen de Ibayondo y en Leioa nos va a ocurrir eso, que va a aparecer una imagen caótica, un deterioro importante en la vida urbana, mucha construcción pero sin orden, y como resumen de todo este periodo diremos que sin control democrático va a haber un crecimiento descontrolado, sin visión de ciudad, barrios dispersos, es un problema serio, ¿no? ¿Qué ocurre a finales de los años 70? Primero, se ha consolidado la avanzada, ¿no? Eso va a ser una llaga también para la ciudad, va a ser una división.
Va a haber, no tenemos un centro urbano definido. Una ciudad sí que tiene un centro urbano cuidado, ¿no? Grande, bonito. Tenemos un centro simbólico, que era Alexandre, ¿no? Barrios dispersos y descontrolados, desconectados. Barrios deteriorados, sin espacios libres ni espacios verdes. Vamos a ver imágenes que yo creo que os van a gustar para ver esto que os estoy contando. Primero, se va a producir un desplazamiento urbano desde el Amiaco, que está en crisis, hacia el centro urbano actual, ¿no? El nuevo eje de la avanzada. A veces la gente decía, es que le llevas un pueblo dormitorio, es un pueblo carretera. Pues sí, ¿no? Esta imagen os suena a algunos, ¿no? De la avanzada de los años 70, ¿no? Que bueno, había muchos accidentes porque la gente pasaba, no había lugares de paso, semáforos y... El centro urbano era esto, que se estaba deteriorando de manera notable, ¿no? Era un centro simbólico, porque teníamos mucho cariño, pero el espacio era grande y era una oportunidad entre Montequea y Lejande, toda esta zona, ¿no? Que eran caseríos. Tocayo, esto es lo que yo hablo siempre del campo de setas. Tú tenías el centro urbano, que no estaba muy bien urbanizado, pero luego tenías Sudondo, que estaba aparte, y no estaba conectado bien. Tenías la Chopera, que estaba ahí, el Lamiaco, arriba Chorierri, que para llegar era una odisea. Artazagane, Sarriena, periodistas, barrios que estaban, se construyeron, pero no había una conexión urbana. Yo siempre cuento la anécdota, yo vivía en Lamiaco, perdón, en Mendivile, iba andando, Mendivile está aquí, iba andando por aquí hasta el tren, a coger el tren y a hacer cover en Guecho, y me reconocían que era de Lillo por los zapatos. De barro, es verdad, no sé si me sabéis, ¿sí o no? Para la vida. Bueno, entonces esto era una herencia lamentable, porque es que teníamos barrios dispersos, maltratados, sin espacio urbano, sin parque, sin diarios adecuados, no había aparcamiento bajo cotacero, porque normalmente no había. Y además no estaban conectados entre sí. Esto era un problema grave. Esto es visto desde otro lado, Basáñez. Bueno, sobre Basáñez yo a veces he hecho la broma a gente, yo vivo ahora en este barrio. ¿Cómo se llama nuestro barrio? Me dice, San Bartolomé. Y dice otro, ¿qué va? No, es Peguerigane. Y otro dice, no, Artaza. Gerardo, ¿tú qué opinas? Bueno, yo, Basáñez. Un barrio con 4 nombres. Luego hablaré sobre ello. El centro era esto, ¿no? Visto de otro lado. Son fotos bonitas, ¿no? Os traen muchos recuerdos. Las construcciones en todo este espacio. Montequea, San Juan y Torrevieja, pues era un magma urbano, ¿no? Montequea especialmente, San Juan, Pidecurcio, Ricardo no ha venido. Ricardo, Pidecurcio, acaba de morir Juli. Le tengo mucho cariño porque yo he jugado con Ricardo. ¡Bah! Y aquí es donde Javi, la neta, Ricardo y yo comprábamos los tebeos y los chuches. Bueno, tenemos mucho cariño. Esto era en la parte de abajo, ahí está ahí la farmacia de Mendivile está aquí. Los invasores. Esta es una anécdota muy bonita de General Jovita, los primeros edificios de General Jovita. Fijaros aquí está Mendivile, Casilla de Mendivile, Chorierri, y esto es las primeras edificaciones en Candelazolvita. Fijaros las calles. Ocurrió que en las primeras edificaciones la gente quería entrar a vivir, porque tenía necesidad, y la constructora no nos daba los pisos, realmente por la brava. Y los del lugar, que éramos muy malos, les pusimos como nombre los invasores. ¿Es verdad o no es verdad? Travesía de Parraguirre. Fijaros cómo está la travesía de Parraguirre. No está mal, ¿no? Mierda y... ¿no? Entonces, esto es la antigua calle General Mola Calvo Sotelo, en Sabina Arana, y aquí había una edificación que era un frontón que nunca se terminó. Que donde algunos jugábamos, no sé de qué cosas hacíamos ahí, pero jugar poco, porque estaba todo aquí hecho. Esta es una foto de nuestra infancia. Nuestra infancia es así, ¿no? Y esto luego va a ser la base sobre este frontón. Viene Iñaki con su equipo y hacen el polígono. Bueno, esto es una imagen. Aquí tienes Mendivile. Mendivile Arrecoa.
Y bueno, pues es la zona esta. Lamiaco hay unas fotos espectaculares, ¿no? Fijaros lo que era Lamiaco. Hay gente que vas por Lamiaco y dicen, ¡de Lamiaco no se ha hecho nada! Madre de Dios. El barrio que más hemos invertido, con diferencia, en el IVA es de Lamiaco. Hoy es la farmacia, ¿se acordáis la farmacia? Hoy la estación está aquí, este lado. Fijaros, el estanco, claro, la estación estaba aquí. Fijaros, el tren, las casas. Sí. Había esta acera maravillosa, ¿no? A los peatones lo único que había era esto. Y el barrio, pues, se había deteriorado, convivían casas, muchas veces infravivienda con edificaciones. Le teníamos mucho cariño porque era todo barrio, no, Javi, pero la escuela, este es el final de la calle Lamiaco, de la Aguilería, poco antes del Saguador. Fijaros qué aspecto tenía, ¿no? Y claro, tenías las edificaciones en la ladera de Ondiz, con todas las empresas de Arcanal. Ahora esto está en obras, ¿sabéis? Va a quedar muy chulo, por cierto. Pinoeta. Pinoeta también es un barrio que surge, fotos antes de empezar a construir, lo vendieron muy bien. Grupo Artaza, unas viviendas maravillosas. Fijaros qué fotos, ¿no? Qué imágenes. Grandes espacios libres, parques, viales, ¿no? Una castaña. Terminaron de construir. Hoy la avanzada va por aquí. Fijaros cómo empiezan, construyen, la carretera está ahí. Todo esto, esta calle no existía. ¿En qué época? Os situáis, ¿no? Bueno, Chorierri, pues lo mismo. San Bartolomé, pues aquí tienes una imagen idílica de aquellos años, los chalés que se han construido en la calle Negurigane. ¿Y cómo lo venden? Negurigaña. O sea, la referencia intelectual es Neguri, ¿no? Y para venderle van a pasar a vivir encima de Neguri. Y empiezan con los chales. Por tanto, Negurigan es nombre comercial. La ermita, antes de hacer la renovación, que se hizo con ayuda de la asociación Todavía Félix Lariki, están poniendo por ahí el mensaje diciendo que fue uno de los que le dio la renovación de la ermita. El barrio poco después aparece Lorechea, aquí, ¿no? Todavía Basañese, ni pintar. Ha aparecido Artazagane, Sarriena, ¿no? Y tenéis Sarriena, periodistas, Altamira, irlandeses. Y el año 79, esto nos lo dio José Manuel Villeta, que no lo conocía, pero es un recuerdo muy bonito. Es una hoja del diario Teia del 11 de mayo del año 79. Es Chomin Aresti, nuestro alcalde, recién electo, que dice: estamos a tiempo de atajar el desastre urbanístico. Y arriba dice: el alcalde de Lejona prefiere los conceptos económicos que los presupuestos extraordinarios. Era el equipo que había entrado, Iñaki de segundo, toda aquella cuadrilla de Xavier Moechea, Andoni Ayo, Javi Landeta. Y bueno, un equipo maravilloso que recibe una herencia endiablada. Yo era un niño, iba a los plenos, me divertía mucho ver aquellas juegas. Todo ya, ¿no? Todo ya. Y mi barrio primero, y hay que hacer. Y esto es una vergüenza. ¿De dónde? Que no estáis haciendo nada. Había 4 duros en la caja. Y esta herencia, que he tratado un poco de describiros para que veáis cómo llegamos al año 79. Conclusiones. Le lleva a un pueblo agrario que pasa de ser agrario ganadero a agrario industrial, básicamente por el desarrollo de Lamiaco, sobre todo en la segunda parte del siglo XIX y siglo XX, y que a partir del 70 pasará poco a poco a ser un municipio postindustrial. Habrá industria, pero habrá comercio, habrá... Habéis visto que hay un incremento notabilísimo de la población. Yo siempre me digo, cuando veo estos datos, 60% de la población inmigrante. Y hemos gobernado el PNV ininterrumpidamente 50 años. Tiene su mérito, ¿no? Yo soy hijo de inmigrante, o sea que tampoco... Tiene mérito. Algo hemos hecho bien. Ahora que tenemos inmigrantes, igual tenemos que sacar alguna enseñanza. Un paso relativo muy inmigrante, inmigrantes e hijos de inmigrantes, que gracias a Dios nos han ayudado a crecer como pueblo, ¿no? Gracias a Dios. Con una evolución, como que era clase trabajadora, pues ahora empiezan las clases medias, ¿no?
predomina en Leioa. Una herencia endiablada que nos trae el franquismo, y nos encontramos un pueblo sin articulación urbana, sin forma urbana, sin centro urbano claro, barrios dispersos, sin equipamientos, sin espacios públicos. Un espacio de transición entre Bilbao y Getxo, un pueblo carretera, un pueblo dormitorio que tiene que buscar su propia personalidad, y que el gran desafío era arreglar este desaguisado. Hay uno que me ha preguntado antes, si me dejáis, como tenía la contestación la tenía preparada, la voy a soltar. ¿De dónde viene el nombre de Leioa? ¿No? A ver, si se puede. Se ve. Jesús de Basáñez, que es un fuerista, por cierto, que hizo el primer libro de historia de Leioa, cogió de Iturriza, que era otro ¿me permite, Seneco? Otro historiador potente. Iturriza decía que Lejona venía de Leio-ona, buena ventana, bonita vista, pensando que lo que parece en el libro, ¿no? Es decir, desde donde dice la vista maravillosa del valle, del Lábara y tal. Eneco, estando alcalde, llegó a un acuerdo con Óscar Chendía. Hay un libro muy bonito que es Leioco, Leku y Senak, o sea, los nombres de los lugares de Leioa, de topografía. Y yo copio, no es invento mío. Originalmente se debiera llamar, o se parece que se llamaba Leyona. Julio Caro Baroja, que era un famoso historiador, etnógrafo, dice que en su opinión se compone del nombre de una persona, que no sabe quién es, y del sufijo ana, ¿no? Domingorreme es la propiedad en los lugares de domingo, ¿no? No se lo interpreto bien. Así muchos que luego al vocalizar, al ir hablando, se contraen las palabras, ¿no? Y desaparecen. Si antes era Leioana, pasa a ser Leyona. En documentación medieval sobre la ciudad aparece el nombre de Lexona y acaba castellanizando a través de Lejona, que se españoliza el nombre, ¿no? Cuando en la época de Iñaki se manda, creo que fue tu época, se dice, Escochendía, oye, ¿cuál es el nombre del pueblo? Leioa. ¿Por qué? Porque viene de este Leyona, que trae de la Ana, Leyo, Ana, Leyona, pero que el Sopelana es lo mismo, que Sopela, es Sopelana, el lugar de los Sopela, ¿no? Incluso hay documentación en el archivo de Leioa, nombre de heredades, aparece Leioa solo, en 1865, y en 1899 en el archivo municipal, Leioa solo. O sea, parece que ratifica la idea de que el nombre Leioa es correcto. Hay gente que no le gusta, dice que esto es Lejona de toda la vida. Pero la explicación histórica, al que me lo ha preguntado, supongo que tiene su gracia. El libro es muy bonito, ¿eh? Tenéis ahí, si queréis, yo el que tengo no os lo puedo dejar, pero hay una descripción de los lugares, de los barrios, de los caseríos, que hace una investigación muy, muy interesante. Cuando nos preguntaban en castellano, en Herrera, ¿de dónde sois? De Lejona. Pero yo, como en mi casa toda la vida hemos hablado euskera, con todo el que hemos hablado, con toda mi familia y toda la vida hemos dicho Leioa. Lo mismo que Loiu. Hablando de euskera nunca hemos dicho Luja. Siempre hemos dicho Loiu. Mira, hay un nombre además que lo utilizamos ahora con una naturalidad. Se va a reír Iván, se va a reír el alcalde, pero que da un poco razón a lo que está diciendo Bego. En Euskadi es muy normal que haya un grupete de caseríos que, teniendo la misma raíz, tienen sufijos o tienen lexemas que los convierten en la misma familia. Mendivile. Pero es que Mendivile ha existido Mendivil Aurrecoa, Mendivil Osteikoa, Mendivil Erdicoa, Arruebarrena. Mi apellido viene de Zaldivia, de un barrio que se llama Arrueta, que es lugar donde los arrúes, y allí están caseríos Arrue, Arruebarrena, Arruegoicoa, Arruerdicoa. En Leioa, en el entorno de la iglesia, a día de hoy existe Leioa Goitia.
es caserío Leioagoitia. Y si existe Leioagoitia es porque ha habido Leioabeitia. Y porque habrá habido un caserío que era Leioa. Y en los planos que ha enseñado Carmelo se aprecia precisamente ese núcleo de caseríos, del que hoy solo se mantiene uno, que es Leioagoitia, pero que existieron otro tipo de caseríos. Y la raíz es Leioagoitia. No es Lesonan, es Leioagoitia. Y Leioagoitia, en euskera, de la misma manera que Basaes ha derivado en basañese, o de la misma manera que en Erlecheta, en Galdacao, ha derivado en Erleches, en Leioa, el deje, la pronunciación, ha hecho que Leioagoiti derive en Leyunti. En Leioa conocemos Leyunti, pero Leyunti no es más que Leioagoitia. Y sin embargo, los autores del último plan general pensaron que ese Leyunti, la raíz era Leioandi. Y hoy le hemos llamado a toda una urbanización Leioandi, cuando es un error garrafal, porque hemos pensado que ese Leioandi, que venía de Leyunti, o hemos pensado que Leioandi venía de Leyunti, cuando lo que ocurre es que Leyunti viene de Leioagoitia. Con lo cual, esa raíz de Leioa, claro, es de siempre. Es de siempre. Luego está cuando el uso social estaba claro, como decía Bego, cuando viene la democracia, pues el ayuntamiento dice, vamos a buscar el RA, se pide la ayuda a los cachenías, que también son a veces demasiado estrictos. Y luego está el uso social. Por ejemplo, hay unas Arrítola, escucha esto. Mendivile. Dice, no, pero es que no está bien, es Mendivide, es camino del monte. Pero tú dile a mi madre o a Baricarmen que no es Mendivile, que es Mendivide. Pues lingüísticamente será muy correcto, pero el uso social también marca, ¿no? Mendivile. Pues mi ama es Mendivile. Y es la fonética vasca. Ya es la fonética vasca, es que la propia forma de hablar cambia, contrae las palabras, hace desaparecer algunas letras. Bueno, yo creo que es un tema bonito.